Hola chicos, vamos a preparar un batido pesado. Vamos a hacer hoy nuestra torta de vainilla. Ya nosotros hemos trabajado con los batidos livianos, que son los bizcochos esponja que utilizamos para hacer nuestra tres leche, bien mi sabe, la torta fría, la torta borracha, en fin, las tortas húmedas. Todos los postres que requieran una torta húmeda vamos a utilizar el batido liviano, que solamente trae 3 ingredientes, que son la azúcar, la harina, ¿verdad? Y el huevo. El huevo es lo que le aporta el aire a nuestro bizcocho esponja. Pero cuando preparamos batidos pesados, la diferencia es que ellos tienen materia grasa. Es decir, ya sea mantequilla o ya sea aceite. Les voy a decir que para las tortas hay quienes usan margarina o mantequilla, lo que consigan, pero yo uso mantequilla. La mantequilla tiene una textura distinta, un sabor distinto y va a aportar mucho más humedad a la torta que si trabajamos con margarina. Por eso es que yo trabajo con mantequilla. En este caso, perdón, tomé la mantequilla ya a temperatura ambiente para que sea fácil de cremar, ¿verdad? La piqué en trocitos y la coloqué en mi bol. En este caso tenemos un total de 250 gramos de mantequilla. Vayan anotando la receta, aunque saben que yo se las mando. 250 gramos de mantequilla. ¿Qué es lo importante de los batidos pesados? Los batidos pesados es ese bizcocho que nos vamos a comer rico, que podemos comernos con un vaso de leche o esa torta decorada, rellena de arequipe o de chocolate o de crema de mantequilla. Pero esa torta rica, esponjosa, que nos podemos comer así bien sabroso, ese es nuestro batido pesado. En este caso, lo importante es cremar la mantequilla. El aire que le vamos a aportar nosotros a la torta y con lo que va a ser esponjosa es al cremar la mantequilla. Y este es el secreto de estas tortas y es lo más importante. ¿Cómo voy a cremar la mantequilla? Voy a tomar la mantequilla que ya la acabo de colocar en mi bol, picada en trocitos, y le vamos a agregar el azúcar. Aquí tenemos 400 gramos de azúcar. Pareciera mucho, pero no es. Esta torta es espectacularmente sabrosa. La receta que les estoy dando es infalible, ¿ok? Esa que van a quedar bien como sea. Van a tomar su batidora y van a empezar a batir en velocidad media alta. ¿Hasta cuándo vamos a batir? Nosotros vamos a batir hasta que la mantequilla se ponga blanca y sea muy cremosa junto con el azúcar. El azúcar no se va a disolver, no se va a disolver con la mantequilla, ella siempre va a estar ahí granulada. El azúcar se disuelve en el horno cuando se derrite, ¿ok? Pero lo importante es cremar muy bien la mantequilla, para lo cual le vamos a dar hasta que esté blanca y muy cremosa, ¿ok? Vamos, mientras que esto se hace, a hablar de nuestros otros ingredientes. Para esta torta vamos a utilizar 4 huevos, ¿ok? 4 huevos enteros, talla M, ¿se acuerdan? Que es lo que utilizamos. Y vamos a utilizar 250 mililitros de leche, un cuarto de litro de leche, ¿ok? Vamos a utilizar nuestra vainilla, 2 cucharadas de vainilla. Y es todo lo que vamos a necesitar. No, mentira. Y la harina, ¿ok? Tenemos en este caso, discúlpenme, 450 gramos de harina. Escuchen lo que les voy a decir con la harina. Esta es una harina leudante, es decir, que ya contiene levadura. Estoy trabajando con harina de repostería. A mí me parece que queda mucho mejor con harina de repostería que trabajar con harina todo uso. Pero si no consigue la harina de repostería o la harina leudante, que ya tiene levadura, ¿ok? Utilicen la harina todo uso y le van a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear, ¿ok? Que es la levadura química que vamos a agregarle para que quede más esponjosa. Entonces vuelvo y repito, la harina que estoy utilizando es una harina de repostería, que es harina leudante, porque ya tiene levadura. Como ya tiene levadura, no le voy a poner polvo de hornear. Pero si consigo una todo uso que no tiene levadura, pues le vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear Royal, ¿ok? Que es una levadura química con la que vamos a trabajar. Aquí seguimos con nuestra mantequilla, todavía le falta. De cuando en cuando yo apago la batidora y recojo todo el alrededor que está en el bol con las paletas y vuelvo otra vez a empezar a batir. La mantequilla se va derritiendo con el roce constante de la paleta
con el roce constante de las varillas de su batidora, se va a ir derritiendo la mantequilla hasta que se vuelva totalmente blanca. Vamos a seguir en este proceso, ¿ok? Hasta que esto ocurra y yo se los pueda mostrar. Ok, seguimos nosotros acá cremando nuestra mantequilla. Esta es la parte más importante de esta torta, así que hay que tener mucha paciencia. Si tienen su batidor, ustedes le van a dar, le van a dar, le van a dar, hasta que la mantequilla se ponga blanca. Pero si lo están haciendo a mano, de repente es un poco más difícil porque son aproximadamente 15 minutos. Le quiero dar unos consejos. Ya sea que usen este batidor o el batidor que utilizamos en Venezuela, que es el que tiene el aro así, que tiene varios alambritos así pasando alrededor, que lo utilizamos para hacer burbuja de jabón. Bueno, cualquiera que esos utilicen, la idea no es que le hagan así con el brazo porque se van a cansar, sino con el codo pegado acá a la cintura, ustedes van a mover únicamente la muñeca, ¿ok? Y bueno, lo cambiarán de brazo en la misma forma, porque son aproximadamente 15 minutos que van a necesitar darle para que quede totalmente cremada la mantequilla. Si no cremamos correctamente la mantequilla, la torta no va a obtener aire y no se va a levantar, no va a hacer esa torta, ese bizcocho esponjoso, sabroso, húmedo por la mantequilla, sino que van a tener un bizcocho apelmazado. Entonces aquí básicamente ya estamos alcanzando el cremado que queremos de la mantequilla. Se tiene que quedar blancuzca, ¿ok? O sea, ella va a aclarar su color de muy amarilla, va a aclararlo bastante junto con la mantequilla. Aquí estamos logrando, le voy a mostrar. Miren. Fíjense cómo se está aclarando la mantequilla mientras está en un proceso de cremado. Les voy a mandar una foto de la torta de chocolate para que vean cómo me quedó al final, porque hubo muchas interrupciones, hubo muchas llamadas por teléfono y cortamos muchas veces los videos y no pudimos continuar con la torta de chocolate. Pero pienso que entre la torta de chocolate, el bizcocho liviano con los diferentes postres que preparamos, como la torta fría, el viernes sabe o el tres leche, y esta torta de vainilla, ya ustedes con eso están súper adelantados. Con el merengue suizo y con los ganaches, porque tienen cómo decorar, tienen cómo rellenar. Aparte de eso, pues tienen los bizcochos elementales para ya iniciar sus emprendimientos. De ahí en adelante, el cielo es el límite porque pueden ir haciendo combinaciones. Hoy yo voy a hacer este bizcocho de vainilla, me lo pidieron relleno con arequipe, ¿ok? Y lo voy a hacer en un solo molde. ¿Se acuerdan de mi hojita dorada que les presenté durante el bizcocho de chocolate? Pues bueno, esta es la olla, la voy a volver a utilizar. Pueden utilizar moldes bajos y en 2 o 3 moldes bajos lo pueden dividir mejor en el horno y se les hace mucho más rápido. Así aquí me va a tardar mucho más en hacerse, pero es que quiero que tenga esta altura y este ancho, por eso que voy a utilizarlo. Este molde yo lo enmantequillé. Acuérdense que aquí para mantequillar sí uso la margarina, ¿ok? Una margarina sin sal. Yo le coloco mi margarina y le coloco harina para que no se pegue al fondo. Uy, aquí estamos alcanzando ya el punto deseado. Vamos a separar la mezcla de alrededor y ya está prácticamente lista. ¿Ok? Vamos a ver que me gustaría que vieran esto. Que vieran cómo está quedando nuestra mezcla, que es necesario. Miren esto. Miren cómo está totalmente cremosa. ¿Ve? Este es el proceso de cremado. Ya ella está clarita, está cremosa. Como les repito, va a tener los grumos del azúcar todavía, pero miren esta belleza de cremosidad. Ya esta mantequilla nos agarró aire suficiente. Nos agarró aire suficiente y podemos seguir ya trabajando nuestra mezcla. Ya vieron, ya está cremosa. Hasta ahí ya ustedes la van a batir. No vamos a dejar de mezclar en la batidora. Ya alcanzamos el punto que queríamos. Y así, manteniendo la velocidad media alta, lo primero que voy a hacer es agregarle la vainilla. En este caso, como es una torta de vainilla y quiero que sepa bastante vainilla, le voy a agregar 2 cucharadas de vainilla.
y voy a dejar que la vainilla se integre con la mantequilla. En ese proceso pareciera que se empieza a cortar un poco la mantequilla, no se preocupen por eso. Y una vez que se haya integrado totalmente, voy a agregar los huevos. Los huevos los voy a agregar de uno en uno. Coloco un huevo y dejo que ese huevo se disuelva. Veamos. Voy a colocar el primer huevo. Ay, se me fueron 2 huevos. No fue intencional. Me fueron 2 huevos porque, como les digo, es muy difícil sostener la cámara y hacer las cosas. Pero ahí voy a esperarme que el huevo se disuelva en la crema, en la mantequilla. Y ahí se disolvió el huevo, así que le echo el siguiente huevo. Acabo de rechazar la llamada de mi hijo, porque si no nos va a pasar como el otro día. Ya se disolvió ese huevo y echo el último huevo. Son 4 huevos en total. Estamos viendo la mantequilla, miren esa cremosidad. A ver si se ve bien aquí. Ok, y aquí se disolvió el huevo. Y una vez que se ha disuelto el huevo, le vamos a colocar la leche. Ay, sí es verdad que pareciera, la voy a agregar poquito a poco. Si van a hacer una torta de naranja, en lugar de vainilla le pueden agregar esencia de naranja. Si la van a hacer de coco, le pueden agregar esencia de coco. Aquí podemos agregar todas las esencias. Este es el bizcocho base, lo tengo de vainilla porque estoy utilizando la vainilla para saborizar. Quiero que vean esto. Ok. Miren esto. Pareciera que se hubiese cortado totalmente nuestra mezcla. ¿Ve? Que hace como, miren, como trocitos. Ok. No se preocupen, ella se vuelve a unificar con la harina. Aquí pareciera que estuviese cortada la mezcla. ¡Ay, se nos dañó, se nos dañó! No, no se nos dañó, no se preocupen. No se nos dañó y la mantequilla conserva su aire, que es lo que nos interesa. Ok, una vez que ya hemos agregado todo y vamos a agregar la harina tiene que estar cernida. Ok, la harina tiene que estar cernida. Vamos a bajar la velocidad de nuestra batidora al mínimo. Ok, a velocidad mínima. Y voy a empezar a agregarle la harina poquito a poco. No puedo agregarle toda de un solo sopetón, la voy agregando poco a poco. ¿Qué hago yo? Echo una cucharada, espero que se mezcle y continúo echando la siguiente cucharada. Espero que se mezcle. Vamos a agregarla poco a poco. No podemos sobrebatir la harina. Si sobrebatimos la harina, si esto no lo van a hacer con batidores, lo están haciendo a mano, van a ir agregando la harina y van con el movimiento envolvente integrando la harina. Si van a utilizar su batidora, ¿verdad? Utilicen la velocidad más baja. Como vieron, ya la harina, como les dije, ya yo la tengo cernida, tienen que cernirla. Aquí yo estoy agregando la harina poco a poco. Si la velocidad es muy alta, se les va a pelmazar la torta. Por eso es que tiene que ser a velocidad muy baja. Y si lo están haciendo a mano, vamos a integrar en forma envolvente. Aquí estoy agregando la harina de cucharada en cucharada. Y la masa me va a quedar uniforme, pero no sobrebatida. No puedo batirla mucho. Las razones por las cuales una torta se le puede abrir o apelmazar o hundir en el centro son varias. Primero, esas tortas que pareciera que quedan como crudas, que quedan apelmazadas en el centro, es porque batieron demasiado la harina. Si se bate mucho la harina, esas son las consecuencias. O si baten la harina a alta velocidad, también esa es la consecuencia, se les va a apelmazar. Si utilizamos el horno muy caliente, que por cierto ya yo puse a calentar mi horno, lo puse a calentar una vez que terminé de cremar la mantequilla y antes de empezar a agregar los demás ingredientes puse a calentar mi horno, porque se calienta muy rápido.
¿ok? Si el horno tiene una temperatura muy alta, la torta va a subir rapidito en el centro y se les va a abrir toda, ¿ok? Y si la temperatura es muy baja, se les va a hundir en el centro, o si cambian la temperatura de alta a baja, también se les va a hundir en el centro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que utilicen una temperatura constante, que no sea muy alta ni muy baja. Pueden utilizar los 180 grados, ¿ok? Para poder hornear su torta en un buen tiempo. Yo tengo prácticamente listo. Voy a pararla un momentico para recoger lo que está alrededor de las paredes y para mostrarles a ustedes la crema. Como les digo, no podemos sobreamasar. Si lo hacen igualito con la batidora, pero quieren agregar la harina, irla agregando, irla batiendo en forma envolvente, como les he enseñado a hacer, como hacen con el bizcocho liviano cuando agregan la harina, pues listo. Les voy a mostrar cómo queda la harina. Ya esto está listo. Miren, miren qué hermosura de crema. Este es nuestro bizcocho. Ahora sí lo vamos a colocar en nuestro molde. El bizcocho liviano, bajo ningún concepto se puede golpear el molde para enderezarlo. Hay que enderezarlo poco a poco con una cucharilla o con una paleta para que no pierda el aire, porque ahí el aire se lo está dando el huevo. Y si ustedes golpean la mezcla, como es una mezcla cuyo aire solamente el huevo, pues van a tumbarle el aire a la mezcla. Entonces nunca golpeen el bizcocho liviano, pero el bizcocho pesado sí pueden golpear el molde, ¿verdad? Para eliminar las burbujas. No es que van a darle un montón de golpes, ¿ok? Yo aquí solamente le doy unos golpecitos para que enderece y luego lo acomodo con la paletita arriba. Yo les voy a mostrar, porque es increíble lo que vamos a lograr nosotros con este bizcocho, a dónde llegó. ¿Ok? Miren esto. Miren que no está ni a la mitad de mi molde. Y luego vamos a ver cómo queda al final. Bueno, chicos, voy a interrumpir y después nos vamos a ver.